Prepárate para una historia increíble, de esas que te hacen pensar en la fuerza del espíritu humano. Sí. Hoy vamos a entrarnos en la vida de Władysław Szpilman, Ajá, un pianista polaco-judío que vivió la Segunda Guerra Mundial. nada menos. Su historia, contada en El pianista del gueto de Varsovia, nos muestra cómo la música y la esperanza pueden existir incluso en la adversidad. Es una historia conmovedora, sin duda. Y la película de Roman Polanski, el pianista, la hizo famosa en todo el mundo. Cierto, pero hay mucho más que descubrir sobre su vida más allá de esos años terribles. Totalmente. Szpilman tuvo una vida llena de experiencias y música mucho antes de la guerra, ¿no? Exactamente. Władysław nació en Sosnowiec, Sosnowiec. una ciudad que en ese entonces formaba parte del Imperio Ruso. Su familia era judía y su madre, Esther, le inculcó el amor por el piano desde muy pequeño. Y vaya que no era un talento cualquiera. Estudió en el Conservatorio de Varsovia. Impresionante. Y luego en la prestigiosa Akademie der Künste de Berlín. Imagínate, estudiar en esas instituciones en esa época. Era un privilegio reservado para unos pocos. Imagínate el nivel de disciplina y talento de este joven. Debía ser un fuera de serie. Tuvo maestros como Artur Schnabel y Leonid Kreutzer para piano, ¿Qué nombres? e incluso composición con Franz Schreker. Increíble. Con esa preparación, no es de extrañar que se convirtiera en un músico reconocido en Polonia. Se convirtió en un pianista y compositor muy reconocido para la Polski Radio. Tocaba tanto música clásica como popular. Es fascinante la versatilidad que tenía, ¿no crees? Tenía un futuro brillante por delante. Lamentablemente, la guerra cambió el rumbo de todo. En 1939, con la invasión alemana a Polonia, el mundo de Szpilman se puso de cabeza. Su carrera se vio interrumpida. ¿Y qué pasó con la escena cultural de Polonia en esos momentos? Me imagino que el arte sufrió un gran impacto con la guerra. La tensión política y la amenaza de guerra afectaron profundamente a la escena artística de Polonia, por supuesto. Muchos artistas vieron su trabajo interrumpido, otros se exiliaron y algunos, como Szpilman, se quedaron. Para enfrentar la oscuridad. Exacto. Y hay una anécdota del día de la invasión que me pone la piel de gallina. Ah, sí. El 23 de septiembre de 1939, mientras las bombas caían sobre Varsovia, Szpilman estaba tocando el nocturno de Chopin en la radio. ¿Te imaginas? Es una imagen que te rompe el corazón, pero a la vez te habla de su enorme pasión por la música. Incluso en el momento más terrible, la música seguía siendo su refugio. Es realmente conmovedor. Y bueno, a partir de ese momento, la vida de Szpilman, como la de tantos otros, se convirtió en una pesadilla. Él y su familia fueron obligados a vivir en el gueto de Varsovia. Un lugar de hacinamiento, hambre y miedo constante. Y en medio de ese infierno, la música seguía presente en su vida. Aunque parezca increíble, sí. Szpilman seguía tocando en cafés y restaurantes dentro del gueto. Era una forma de aferrarse a la normalidad, de encontrar un respiro. Es impresionante cómo el arte puede ser un escape en momentos tan difíciles. ¿Y dónde tocaba exactamente? Seguía con la música clásica. Tocaba en los lugares que le permitían dentro del gueto, a veces en cafés modestos, otras en restaurantes improvisados. Imagínate el contraste, la música de Chopin resonando entre las paredes grises y la atmósfera opresiva. Debía ser surrealista. Y en cuanto al repertorio, me imagino que tuvo que adaptarse. Quizás un poco de música popular, algo que les permitiera olvidar por un instante la realidad. Claro, algo que les diera un respiro. Es impactante pensar en la capacidad de la música para transportar a la gente a otros lugares, incluso en medio de la tragedia. Y solo tocaba, o también se involucró en la resistencia. De hecho, Szpilman no se limitó a tocar. Se unió a la resistencia. Un acto muy arriesgado, Pero admirable. Ayudó a transportar armas escondidas entre la comida. realmente valiente. Y bueno, sabemos que la situación en el gueto se volvió insostenible. La amenaza de muerte era constante. Desafortunadamente sí. Szpilman logró evitarla en varias ocasiones, pero su familia... Su familia no corrió con la misma suerte. No. Fueron enviados al campo de exterminio de Treblinka. Szpilman logró evadir ese destino gracias a la ayuda de un amigo. Debió ser un golpe terrible para él, separarse de su familia, no saber qué les depararía el futuro. Una situación desgarradora, sin duda. Szpilman logró escapar del gueto y pasó los siguientes 2 años escondido. En la parte polaca de la ciudad. Correcto. Y en medio de esa soledad y peligro, la música seguía siendo su compañera. A pesar de la incertidumbre y el miedo, Szpilman nunca abandonó la música. Incluso en la clandestinidad seguía componiendo. Era su salvavidas, su forma de mantener viva la esperanza. Y fue en esa soledad, rodeado de peligro, donde ocurrió algo realmente extraordinario. Algo que parece sacado de una película, ¿verdad? Hablemos del encuentro con Will Hosenfeld. Un encuentro que cambiaría su destino para siempre. Era 1944, después del levantamiento de Varsovia. La ciudad estaba en ruinas.
Spielmann se escondía en un edificio abandonado, si no me equivoco. Exacto. Un día un oficial alemán, Wilhelm Hosenfeld, lo descubrió. Imagínate la escena. La tensión, el miedo que Spielmann debió sentir en ese momento. Debió pensar que era su fin. Probablemente. Pero Hosenfeld, en lugar de arrestarlo, le pidió que tocara algo. Increíble. Ahí, en medio de la destrucción, Spielmann tocó la balada uno de Chopin en un piano viejo y desafinado. Es difícil imaginar la emoción de ese momento, la fuerza de la música resonando en medio de tanta oscuridad. ¿Qué sentiría Hosenfeld al escuchar a Spielmann tocar en esas circunstancias? Es una pregunta que solo Hosenfeld podría responder. Pero podemos imaginar que la música de Spielmann tocó alguna fibra sensible en él. Quizás le recordó un tiempo antes de la guerra, un tiempo de paz y belleza. O tal vez simplemente reconoció la humanidad en el alma de Spielmann a través de su música. Un momento que seguramente les cambió la vida a ambos. Lo sorprendente es que Hosenfeld, conmovido por la música, decidió ayudar a Spielmann. Así es. En lugar de entregarlo, le ofreció comida y protección. Un acto de humanidad inaudito en medio de la barbarie. Y no solo ayudó a Spielmann, ¿verdad? No. Hosenfeld ayudó a muchas otras personas durante la guerra, arriesgando su propia vida para salvar a judíos del Holocausto. Por sus acciones, fue reconocido como justo entre las naciones. Un título que se otorga a quienes demostraron un valor excepcional al ayudar a los judíos durante la guerra. Un verdadero héroe, sin duda. Gracias a su valentía, Spielmann pudo sobrevivir a la guerra. ¿Y qué sucedió con Spielmann después de la guerra? Con el alma marcada, pero con la música intacta, Spielmann regresó a la Polski Radio. Un regreso simbólico, lleno de significado. ¿Qué tocó al volver? Lo primero que tocó fue el nocturno de Chopin, que las bombas le obligaron a interrumpir años atrás. Cierra los ojos e imagina la emoción de ese momento. El sonido del piano, la melodía familiar, la sensación de haber sobrevivido a una de las épocas más oscuras de la historia. Es una imagen que te pone la piel de gallina. Un acto de resistencia, de reivindicación de la vida y la belleza después de tanta destrucción. Exactamente. Spielmann no solo sobrevivió, sino que resurgió de las cenizas más fuerte que nunca. Continuó su carrera como director musical de la radio polaca hasta 1963. Y no solo eso, ¿verdad? También formó un quinteto de piano y siguió componiendo. Así es, fundó el Quinteto de Piano de Varsovia con Bronisław Gimpel y realizaron giras internacionales. Su pasión por la música nunca se apagó. Increíble. Compuso sinfonías, más de 500 canciones, música para radio y cine, un legado impresionante. Un legado que también incluye sus memorias, escritas justo después de la guerra. Umierać miasta, que significa muerte de una ciudad, ¿verdad? Exacto, un libro que, por cierto, fue censurado por las autoridades comunistas. En serio, ¿por qué lo censuraron? Por la forma en que retrataba a Hosenfeld, el oficial alemán que lo salvó. En aquella época era impensable mostrar a un alemán como un héroe compasivo. Increíble. Menos mal que la historia de Hosenfeld finalmente salió a la luz. Sí, afortunadamente el libro se reimprimió 50 años después y se convirtió en un éxito internacional bajo el título The Pianist, que en español se conoce como El Pianista. Gracias a eso, Hosenfeld recibió el reconocimiento que merecía y la historia de Spielmann llegó a un público mucho más amplio. Y no solo a través del libro, sino también gracias a la película de Roman Polanski. El Pianista, una película que conmovió al mundo entero y ganó 3 premios Oscar. Una película que inmortalizó la historia de supervivencia, resistencia y la fuerza del espíritu humano de Władysław Spielmann. Una historia que nos recuerda el poder de la música, del arte en general, para sanar, para resistir, para mantener la esperanza viva. Y también nos habla de la importancia de la compasión, ¿no? De la humanidad, incluso en las situaciones más extremas. Claro, la historia de Spielmann y Hosenfeld es un ejemplo de cómo la luz puede brillar en la oscuridad más profunda. Exacto, nos muestra que incluso en medio del horror y la crueldad, la bondad y la empatía pueden prevalecer. Hosenfeld, a pesar de ser parte de un régimen que perseguía y asesinaba judíos, eligió escuchar su conciencia. Y actuar con humanidad. Sin duda. Es un recordatorio de que siempre hay espacio para la esperanza, para la conexión humana, incluso en los momentos más oscuros. Y la música en este caso actuó como un puente entre dos mundos aparentemente irreconciliables. Es verdad, la música de Spielmann, cargada de emoción y belleza, traspasó las barreras del odio y la violencia. Y tocó el corazón de Hosenfeld. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para resistir, para encontrar la belleza en medio del caos. Para ser compasivos con los demás. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Spielmann para aplicar en nuestras propias vidas? Creo que la historia de Spielmann nos enseña la importancia de la resiliencia, de la capacidad de adaptarnos a las circunstancias más difíciles sin perder la esperanza. También nos recuerda el poder del arte. Como fuente de consuelo y fortaleza en momentos de adversidad. Exactamente.
Y por supuesto nos muestra la importancia de la compasión y la empatía, incluso hacia aquellos que consideramos diferentes. O incluso enemigos. Así es. Es una historia que nos deja con mucho en qué pensar, ¿verdad? Sin duda. Y quizás con una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, inspirados por la historia de Spillman, encontrar la fuerza y la belleza en nuestros propios desafíos? ¿Cómo podemos ser faros de luz en la oscuridad? Como lo fue Hosman para Spillman. Una pregunta para reflexionar. Totalmente. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro viaje por la vida de Władysław Spillman, el pianista del gueto de Varsovia. Una historia que nos recuerda que la música, la esperanza y la humanidad pueden florecer incluso en los momentos más oscuros. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay espacio para la música y la esperanza en nuestras vidas.